continuamos con esta próxima reflexión. Le voy a pedir al Señor su santa palabra. Y en esta palabra, pues viviremos este momento. Les voy a leer a ustedes de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10. Dice: luchad y orad. Por lo demás, hermanos, confortaos en el Señor y en su virtud todopoderosa, revestidos de toda la armadura de Dios, para poder contrarrestar a las acechanzas del diablo, porque no es nuestra pelea solamente contra los hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Por tanto, tomad las armas todas de Dios, para poder resistir en el día aciago, y sosteneros apercibidos en todo. Estad pues a pie firme, ceñidos vuestros lomos con el cíngulo de la verdad, y armados de la coraza de la justicia, calzados los pies, prontos a seguir y predicar el evangelio de la paz, embrazando en todos los encuentros el broquel de la fe, con que podáis apagar todos los dardos incendiarios del maligno. Tomad también el yelmo de la salud y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, haciendo en todo tiempo con espíritu continuas oraciones y plegarias, y velando para lo mismo con todo empeño, y orando por todos los santos, y por mí también, a fin de que se me conceda el saber desplegar mis labios para predicar con libertad, manifestando el misterio del Evangelio, del cual soy embajador aún estando entre cadenas, de modo que hable yo de él con valentía como debo hablar. En fin, en orden al estado de mis cosas y lo que hago, os informará de todo Tíquico, nuestro carísimo hermano. Palabra de Dios. Pues voy a hacer una reflexión en lo que es ser milicia católica, un verdadero soldado de Cristo. La milicia católica, un verdadero soldado de Cristo. Nosotros somos católicos y conocemos nuestra Iglesia católica en una forma diferente cada uno. Un ejemplo paralelo: si usted entrevista a una persona de Lima, lo llaman limeño, ¿no es verdad? ¿Un limeño? Un limeño en el centro de la ciudad, y le pregunta sobre Lima, él le contará una ciudad de Lima única. Si le pregunta a otro limeño en otra área de la ciudad, le contará la ciudad de Lima que él vive. Y le aseguro que cuando termine de hablar con 20 limeños en diferentes partes de la ciudad, va a conocer 20 Limas diferentes. Y si entrevista a cada una de las personas de la ciudad, van a tener tantos Limas como habitantes. Porque el corazón del hombre vive una experiencia única, tanto de lugar como de estado interior, como de espíritu. Nadie vive lo que yo vivo. Nadie puede ver la Lima que yo vivo, que yo veo. Nadie la puede ver. Como yo veo a Lima, nadie la ve. Por esa razón, como yo veo la Iglesia católica, nadie la ve. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia de Dios absolutamente única. Pero lo que nos diferencia a nosotros como católicos de la persona que está afuera en el mundo, que no es de Dios o no camina con Dios, es que nosotros somos movidos, a pesar de ser tan diferentes y de tener una experiencia única de nuestra vida católica, somos movidos por un solo espíritu. Ese solo espíritu es el que activa en nosotros la batalla espiritual de nuestra vida. En el momento en que nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre terrenal, se
activa una batalla a vida o muerte. Desde ese momento, el espíritu del mal no quiere que una persona que haya sido hecha católica llegue a dar fruto. Hacen todo lo que pueden por eliminarla. Todo. Porque donde esa persona llegue a comulgar, llegue a hacer la primera comunión, en esa sola primera comunión caen principados enteros de las tinieblas. En esa primera comunión. Es una batalla que se le gana al diablo gigantesca. Porque un solo soldado eucarístico es capaz de tumbar gigantes del infierno. Pero gigantes son gigantes. Y cuando nosotros hablamos de tener un enemigo de ese tamaño, estamos hablando de espíritus que no podemos ver. Una persona que piensa en estos misterios simplemente en una forma racional, pues pensaría que es injusto que los enemigos nuestros sean invisibles. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender de ellos? Esto no es justo. Pero aquí sucede algo muy importante. Yo tengo que tomar una decisión vital en mi vida. Creo yo, estoy convencido 100% sin ninguna duda en absoluto de que los 5 libros que Dios le reveló a Moisés, empezando con el Génesis, son verdad. Y no solamente esos 5 libros, todas las escrituras. Creo yo que esta es la verdad y que lo que ha escrito acá es la verdad. Si yo creo eso, entonces también debo creer que yo estoy en una batalla espiritual a vida o muerte, porque estoy en el destierro. Y si estoy en el destierro, entonces estoy cruzando un territorio que es un territorio inhóspito, agresivo, que no quiere que yo triunfe. Pero cuando yo cruzo este destierro en obediencia por la misericordia de Dios que me ha dado con claridad la luz del camino en Cristo, y yo camino así, primero, no tengo miedo. Tengo temor de Dios porque le tengo pavor al pecado que me separa de Él. Pero no tengo miedo de ninguna circunstancia humana ni de ningún poder de las tinieblas. Porque como tengo a Cristo, Cristo ya superó las tinieblas y está parado encima de la cabeza de la bestia. Está derrotada. Pero para estar derrotada yo tengo que estar encima de ella. Nosotros vemos la primer batalla espiritual del cristiano es aceptar que está desterrado. Es la primer batalla espiritual. Si usted no entiende ese misterio, no ha empezado a trabajar todavía. Está dormido. Porque ¿cómo puede ser soldado si ni siquiera sabe qué tipo de batalla está peleando? Hay muchos católicos que son católicos religiosos que vienen a misa, se confiesan de vez en cuando y de pronto saben algunos apartes del Evangelio y se saben algunas cosas del catecismo y entienden un poco de los santos y de pronto escuchan algo de María, etcétera. Esos son como decir, hay un soldado en el ejército que más o menos sabe disparar una ametralladora, como que apenas entiende un poco de limpiarla, sabe más o menos lo que es una granada, le han explicado más o menos qué es un uniforme y cómo ponérselo, cuando se lo pone lo abotona como mal y todo eso. ¿Usted se imagina un soldado de estos defendiendo su país? Pues muy grave. Ese es ese católico que sabe un poquito el catecismo, pero no del todo, no sabe disparar esa granada, no tiene ni idea cómo. Sabe un poquito el Evangelio, o sea, esa ametralladora no la sabe limpiar ni desarmar, ni la sabe realmente disparar, pero la carga. Y así, un soldado así de mediocre, pues no tiene conocimiento de la milicia, no puede ser llamado a la batalla, no se puede confiar en él. Los ángeles se le esconden, el ángel de la guardia anda al lado de él, pero con mucho cuidado. Sí, con mucho cuidado. Y esta situación, el hombre, para poderse establecer firmemente en su iglesia como soldado que es, tiene que primero aceptar en fe la verdad revelada. Y la verdad revelada es muy dura,
Primero, es suficientemente difícil para el hombre nacer a una realidad que lo primero que descubre cuando tiene uso de razón es que se va a morir. Eso ya es un golpe muy duro. Cuando uno descubre que nació para morirse, eso se lo guarda todo el mundo. Nadie habla de eso. Los niños que preguntan tanto, usted sabe de un niño que empieza a preguntar por qué, nunca llega donde la mamá y dice, ¿por qué nací para morirme? Esa no se hace, ¿cierto? Esa pregunta no la hace ni el niño más vivo que pueda haber, nada, se la guarda enterita. Eso está muy raro, no quiero saber nada. De pronto me van a decir que muero dentro de una semana, mejor me quedo callado, ¿no? Sí, no se toca ese tema. Ese es el primer golpe que nos da el destierro, se va a morir. El otro es enfrentarse con un misterio tan impresionante de que encima de que nació para morirse, le dicen que está desterrado. Entonces dice, ¿pero qué hice? ¿Cómo así? Desde un punto de vista humano es absolutamente inaceptable, es absurdo, no tiene sentido. ¿Cómo puede entender uno eso? Nace para morir. Uno no decidió nacer, sino que apareció. Lo crearon, de la nada apareció. Y encima de todo aparece para morirse. Y encima de todo le dicen que está desterrado, porque pecó. ¿Pero cómo? Sí, es que pecaron los primeros padres. Todo esto, conscientemente una persona no lo vive angustiosamente porque ni siquiera lo quiere aceptar. Es más, es mejor no creerlo. Por eso es que hay tanto ateo y tanta gente así, porque es el camino fácil. El incrédulo es la persona, es como el orgullo. Es mucho más fácil ser orgulloso que humilde. Orgullosos abundan, humildes pocos, porque es más difícil. Son cosas mucho más grandes la humildad. El orgullo es una cosa pues que abunda, porque es como basura. Entonces eso abunda muchísimo, hay mucho de eso, es maleza. En cambio la humildad son joyas preciosas, de eso hay muy poco, es muy caro, se necesita muchísimo para lograr esa joya, para vivir esa virtud. El hombre que se enfrenta a esta realidad cara a cara y dice, bueno, yo me voy a desnudar espiritualmente. ¿Soy yo un verdadero católico y estoy enterado que estoy desterrado y estoy aquí en una lucha vida o muerte con principados, potestades, poderes de las tinieblas que me quieren acabar? ¿Creo yo en eso y sé que estoy metido en eso? Entiendo cuando San Pablo dice que mi lucha no es entre sangre y carne, no es con seres humanos, sino con potestades, con espíritus que rondan los aires. Entiendo y creo eso. ¿Soy yo un católico que sé que hubo algún Adán y Eva que pecaron, que cayeron de la gracia? Yo soy consecuencia de ese pecado y que en el bautismo estoy exorcizado de esa consecuencia, y si soy fiel no pago las consecuencias, sino que vivo las tendencias a ese pecado y debo estar alerta para que esas tendencias no me tumben. Creo yo en eso y vivo esa realidad. Ahora, sé yo de que estando en el destierro en que estoy, también están desterrados los ángeles caídos que son superiores a mí en naturaleza, y que entiendo de que están también acá conmigo, porque a todos nos desterraron. Unos salen de acá, otros nunca saldrán de acá, otros estarán aquí temporalmente. Es una realidad específica espiritual. Pruebas. Apocalipsis 12:11. El diablo es arrojado del cielo con todos sus ángeles desobedientes. Al ser arrojado, cae, es lanzado a la tierra. Y dice, ay de la tierra, porque el diablo está furioso y se le está acabando el tiempo. ¿Y dónde está? La gente piensa que el diablo está en un hueco por allá. No, el diablo fue desterrado también. Y todos fuimos desterrados. Solo que nosotros, por ser creados inferiores a los ángeles, nosotros no cometimos un pecado eterno. No, la desobediencia nuestra no fue eterna. Por eso somos redimidos en Cristo. Y los ángeles, por ser intelecto puro, se equivocaron eternamente. Nunca podrán regresar
a la gloria de Dios. Y ellos nos odian a nosotros, porque siendo nosotros creados inferiores a ellos, nosotros al terminar este destierro, si lo vivimos en obediencia, seremos como ellos eran, ángeles de Dios. Y podemos entrar al cielo donde ellos nunca pueden entrar. Imagínense en la batalla que tenemos. Seres inferiores, pero somos hechos a imagen de Dios, lo cual es una pesadilla para el diablo. Pesadilla, porque ve a Dios en cada uno de nosotros. Es un tormento. Y segundo, la envidia. Ustedes saben que el mal es envidioso. El espíritu del mal, uno de los primeros venenos del espíritu del mal es la envidia. Si usted quiere saber cuánto de demonio tiene en su corazón, mida el nivel de envidia que tiene. Y ya sabe cómo es de grande el diablo que lo acompaña. Así es. Si usted quiere saber el tamaño del demonio que vive en usted, mídale el nivel al orgullo. Y ahí conoce la estatura del diablo que vive con usted. Y eso es el sentido espiritual de la batalla. ¿Cómo se hace para eliminar al vecino malo? Para acabar con las malas compañías del espíritu. Primero, aceptar como una realidad de que eso es verdad. Porque mire lo que sucede. El día que yo me arrodille al frente del Santísimo, voy allí a esta capilla del Santísimo que está expuesto allí, al frente del Señor, y le digo: Señor, vengo a decirte que yo nunca había pensado en si yo creía o no creía que estoy desterrado. Yo pensé que esto era casi como el paraíso. Es más, tengo toda clase de planes para comprar una casa grandísima, para hacer esto y aquello, porque este es mi paraíso. Yo aquí quiero triunfar, yo aquí quiero ser famoso, yo aquí quiero disfrutar todo lo que hay acá. Esto me lo diste tú para yo disfrutarlo. Y así, Señor, pero ahora descubro de que esta no es mi casa, que estoy en tránsito, que soy peregrino y que no me debo enamorar de nada de este mundo. Solamente debo ser un buen administrador de las cosas que tú me confías. Pero ahora vengo a decirte que nunca había pensado que estaba desterrado. Nunca había pensado si yo creía firmemente que Adán y Eva realmente existieron y que por culpa de lo que hicieron, yo tengo esta carne que se muere. Y tengo toda esta ley en mí que me inclina a pecar. Y todo esto lo enfrento al frente del Señor. Creo, Señor, de que hay una batalla espiritual en mi vida con las fuerzas invisibles, que no puedo ver esos espíritus y que no los puedo ver porque es un estado de gracia, aunque para el racionalista es una desgracia. Por eso no lo acepta como verdad. Si uno comienza desde ese punto, haciendo esa confesión y pidiéndole a Dios que lo llene de sabiduría para poder tener la fortaleza de creer lo que todavía no cree. Porque pueden haber áreas que usted no cree. Los teólogos modernos a veces aparecen diciendo que a Jonás no se lo tragó ninguna ballena. Pero después en el Evangelio Jesús dice: esta raza de víboras, la única señal que les voy a dar es la de Jonás. Imagínense si el Señor va a utilizar una mentira para poner un ejemplo. O sea, la señal de Jonás es la conversión. No es solo la ballena, ni el profeta corriéndole a Dios porque sabía que Dios era misericordioso, lo mandaba a exhortar gente y después les perdonaba y quedaba el profeta en problemas, ¿no? Pero el profeta sigue lo que Dios le manda a decir sin importar lo que Dios va a hacer después. Ese sentido de la vida de creer esas cosas o aceptar que no las creemos es el principio de la batalla espiritual para ser consciente de que somos milicia, que la Iglesia Católica es un ejército que viene para la salvación de las almas y que cuando nosotros nacemos dentro de esta iglesia, nacimos en servicio militar 24 horas al día. No podemos dejar la milicia en ningún momento hasta que lleguemos al frente del Señor. Estamos en servicio todo el tiempo, a toda hora. Imagínense si va a tener uno un espacio vacío, una persona que es sagrario del Espíritu Santo. ¿Ustedes alguna vez han visto un sagrario en vacaciones?
El sagrario no tiene vacaciones, ¿cierto? Hay muchos sagrarios abandonados, muchos. Es más, hay misiones que se encargan únicamente de reparar por los sagrarios abandonados del mundo. Yo he estado a veces durmiendo en conventos, monasterios, seminarios, comunidades laicas comprometidas, consagradas, donde los sagrarios de esos lugares están abandonados, completamente abandonados. Esos religiosos, esas monjas, esos laicos, ni siquiera van a visitar al Señor. No le dan ni 10 minutos al día. Van un momento cuando llega alguien a hacer alguna oración, pero no viven en función y lo tienen ahí porque es parte de una religión. Pero están abandonados esos sagrarios. Hay parroquias que tienen los sagrarios abandonados. Hay muchos sagrarios abandonados, pero no hay sagrarios en vacaciones. Por eso nosotros somos sagrario, porque somos sagrarios de la Eucaristía. Nosotros cuando comulgamos somos un sagrario, pero sí hay muchos sagrarios humanos abandonados, pervertidos, sucios. Cuando decidimos esta verdad tan grande en nuestra vida de considerar que estamos desterrados, nos encontramos con una revelación inmensa de Dios cuando dice: te he dado un ángel guardián que te acompañará todos los días de tu vida. Es la voz de tu conciencia. Haz lo que Él te diga, Él te dirigirá y Él mismo se encargará también de acusarte en tu desobediencia. Ese ángel es una disciplina espiritual firme, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Es invisible, porque ese ángel nos defiende del enemigo invisible. Por eso es invisible. Y como Él nos defiende del enemigo invisible, para que nosotros podamos ser defendidos, primero tenemos que creer que el ángel existe, y segundo, que el enemigo existe y también es invisible. O sea, otro nivel de creer. Ahora tengo que aceptar eso como una realidad y confesarle al Señor la verdad. Me tengo que ir ya para el Señor y decirle: Señor, aquí vengo a decirte que nunca he pensado en que tengo un ángel guardián. Y tú me lo dijiste, no tengo ninguna relación con él. Parece que no tuviéramos nada que ver el uno con el otro. Como es algo invisible, pues yo no le pongo cuidado. Es como el amor de un ser querido que nos ama desde lejos. Parece que uno como que no entendiera que ese amor es real, pero ese amor es real porque ese amor, a pesar de estar lejos, está vivo y es una realidad. El amor del ángel de la guarda, que parece ser remoto, intangible, invisible, inasequible desde el punto de vista material, es real. Es un amor de Dios, puro y verdadero. Y yo le digo al Señor: yo nunca he tenido una relación con mi ángel guardián. Te imploro, Señor, que me unjas con esa fortaleza para yo poder abrazarme a esta realidad de que tengo un ángel guardián. Y también te voy a confesar, Señor, de que yo nunca realmente me he puesto a pensar de que tengo un enemigo invisible que quiere destruirme a toda costa todos los días de mi vida en todo lo que yo hago. También te voy a confesar que no tengo una plena conciencia de que eso es verdad. Y por esa razón vivo una vida tan desordenada, tan descuidada, y tantas cosas me salen mal y tantas cosas malas termino haciendo, a veces sin querer, porque es que estoy inconsciente de que hay un espíritu que me inclina y me lleva a pecar, y yo le obedezco, porque le obedezco a mis instintos malos, a todas mis inclinaciones malas. Ese es otro estado que hay que conquistar. La realidad del ángel guardián, la realidad de los ángeles caídos, de las almas malditas, del ejército del mal que está contra nosotros. Hay que aceptar también eso. Sabemos que vivimos unos tiempos tan materialistas y nuestra iglesia está tan desnutrida en tantas áreas que no se habla de los ángeles, no se habla del demonio, no se habla del infierno, no se habla del pecado.
No se habla de nada de eso porque no queremos asustar a los parroquianos. No queremos ahuyentar a la gente, de pronto no vuelven. Y todos somos políticamente correctos. No hacemos las cosas que no debemos hacer para satisfacer a los seres humanos. Porque ya no adoramos a Dios, sino que nos adoramos entre nosotros. Dios no dijo, adorados los unos a los otros. Él dijo, amados los unos a los otros, no adorados. Solo adorar a Dios. Pero cuando nosotros estamos complaciendo a los seres humanos, por pena no decimos la verdad, para no tener problemas con nadie, no le sacudimos el bote a nadie con la verdad, no la guardamos. Estamos adorándolos. Cuando usted le da poder a otro ser humano para que le quite la paz, es idolatría, porque lo está adorando. ¿Cómo puede darle usted poder a una criatura humana para que le quite la paz, para que le quite la fe, para que le quite el amor? ¿Cómo puede? Si esa persona no es un Dios. Solo se le puede dar poder a Dios. Dese en cuenta que la ira es idolatría, esa rabia, porque le da poder uno a aquel que instigó la ira. Todo lo que es acción humana directa que no tiene el amor de Dios es idolatría, está adorando seres humanos. Y eso es parte de la batalla espiritual que el diablo nos gana. Entonces, entender esas fuerzas que están entre nosotros es definitivo en la fe, en el edificio, en la construcción de la fe. Yo necesito saber que soy un soldado del Señor, soy un miembro de su ejército. Fui creado católico para defender las almas. Para eso vine a hacer luz, porque tengo un alimento que no tiene el resto de la humanidad, que es el mismo cuerpo y sangre de Jesús. Un alimento divino, es la misma divinidad. Y eso es la pesadilla más grande del infierno. Porque comulgar y salir con esa comunión como sagrario es encandilar los espíritus del mal por donde pasamos. Es realizar el milagro eucarístico de la vida del soldado que camina como Jesús y que lo lleva para darle luz a la tierra, a estas tinieblas del mundo. Entonces, si yo acepto estas verdades, sé que tengo alma, que tengo espíritu, que yo soy un soldado de Dios y pertenezco a la iglesia que tiene todas las verdades. Porque tengo que aceptar eso. Esta iglesia tiene todas las verdades reveladas, todas, no le falta ninguna. Entonces, si tengo todas las verdades reveladas, estoy en el ejército de Dios, porque la verdad es Dios. Y cuando se dice todas las verdades reveladas, quiere decir la plena presencia de la verdad misma, que es Dios mismo. Porque nada que tenga parte de la verdad puede ser Dios. Porque Dios es y es siempre todo, no es un pedazo. Por eso, si parte una minúscula parte de la Eucaristía, está Dios entero. Él nunca se puede dividir. Dios no se divide. Un pedacito, una boronita de la Eucaristía es un Dios entero, igualito a la hostia grande, lo mismo. Es como decir, una mentira piadosa es un demonio entero también. Una mentira piadosa es una borona de la hostia de la mentira grande, que es el mismo Satanás. Entonces, una borona de una mentira piadosa es un pedazo, pero no un pedazo de diablo, sino un pedazo de esa hostia que es la mentira, que es la hostia del mal, y es el mismo diablo entero. Por eso, en el lado opuesto es lo mismo. No hay fracciones en el espíritu. No hay medio espíritu de nada o un cuarto espíritu de algo. Siempre es entero. Entonces, si yo entro en esta conciencia de que soy un soldado del Señor, hay ángel guardián, hay ángeles caídos malignos, hay una batalla espiritual entre el bien y el mal para asegurarse que yo no llegue al cielo. Hay una batalla contra el tiempo que Dios me dio, que está medido, y que el diablo quiere eliminarme antes de que yo cumpla ese tiempo para robarme la gracia. Y hay lo que Apocalipsis 12:11 dice, que es: aquí están los espíritus desterrados. Entonces, ¿cuál es la milicia? Yo tengo que asegurarme
que cuando yo muera, yo esté tan fuerte y tan saludable que pueda sacar la espada y salir del cuerpo y decir: huyan, espíritu del mal, que voy para mi casa. ¿Cierto? Voy hacia la luz. Pero para sacar esa espada que es la palabra de Dios, el alma tiene que tener fortaleza. Porque usted sabe, una persona que se asusta ante la presencia del mal es porque no tiene un espíritu sano, no tiene fortaleza. Un soldado que desde la vida terrenal se acostumbra a luchar contra el mal, lo renuncia, lo rechaza, lo persigue, lo denuncia donde está, al mal, desde que está en la vida terrenal. Si toda la vida hace eso, en el momento de la muerte, huyen los espíritus del mal, porque toda la vida los puso a correr usted. Pero si usted lo único que ha tenido son negocios con el espíritu del mal toda la vida, al final de esta vida no puede cruzar el umbral de la oscuridad hacia la luz, queda atrapado ahí. Si por misericordia de Dios no se sume en las tinieblas para siempre, pasa un estado impresionantemente difícil en las tinieblas antes de poder llegar a la luz. Y les voy a dar este ejemplo. Usted muere en este momento y queda en el mundo inferior porque no pudo salir, su alma está desnutrida y no tiene fuerza para empujar la oscuridad y pasar a la luz, no tiene fuerza, y está acá, en este mismo templo. Nosotros no lo podemos ver, no podemos hablar con usted, pero usted sí nos ve, usted nos escucha, pero nosotros no. Esa alma está atrapada en la oscuridad, no puede pasar al otro lado, no tiene fuerza. Esta desnutrición es grave primero por esto. En este momento nosotros no podemos ver el mundo espiritual, porque estamos en un estado de gracia, pero estamos desterrados. Usted se imagina la misericordia tan grande de Dios, que Él nos desterró, nos sacó del paraíso. En este cuerpo mortal perdimos la luz, porque ya no somos ciegos, sordos y mudos al espíritu por culpa del pecado original, porque somos imperfectos. Entonces no podemos ver a Dios, que es perfecto. Por eso tenemos que buscar la santidad y la perfección para lograr recuperar la visión de Dios, para poderlo volver a ver, porque Dios no es invisible. Dios es perfectamente visible, o sea, Dios está perfectamente visible entre nosotros, pero no lo podemos ver porque estamos imperfectos. Entonces Dios quiere que seamos perfectos para que lo podamos volver a ver. El diablo, ¿qué quiere hacer? Robarnos eternamente la visión de Dios. Entonces, si una persona sale del cuerpo y no puede pasar hacia la luz, queda en la visión del espíritu del mal, o sea, de los ángeles caídos. Puede ver todas las fuerzas del mal y ver la acción de esas fuerzas del mal contra la humanidad. Esa es la peor pesadilla que pueda vivir un alma, ver eso y no poder hacer nada. El diablo no lo puede tentar ni hacer nada contra él porque ya no tiene carne y no lo puede tentar, no puede pecar. Pero el solo tormento de ver lo que el diablo hace con las almas en la tierra es suficiente para que el alma padezca los tormentos más horribles. Y eso sin contar todavía los tormentos que vive por sus propias acciones que se vivieron sin amor. Entonces la batalla espiritual del católico no puede comenzar. Usted no puede actuar como soldado y no puede ser efectivo en la batalla si usted no tiene todas estas verdades completamente definidas en su corazón. Usted puede argumentar y conocer toda clase de teología. Usted puede ser el teólogo más increíble estructurado. Usted puede hablar hermosuras de Dios y puede ser una persona muy religiosa. Pero si usted en su corazón no tiene definido estas verdades como una realidad íntima y personal, usted primero no tiene una experiencia personal con el Señor todavía, y segundo, usted no conoce el comandante, es el comandante supremo. Usted todavía no le sirve a Él, usted todavía no conoce bien quién es Él, a pesar de que lo menciona todos los días. No sabe quién es Él. Entonces, esta definición del soldado, de la milicia, es importantísima en nuestra vida, porque eso nos organiza toda nuestra vida.
El soldado que, ustedes saben que lo que yo les estaba hablando antes de un soldado mal uniformado, que no sabe disparar sus armas, que no tiene ni idea ni le puso cuidado a todo lo que le explicaron de quién era el enemigo, cómo iba a actuar ante él cuando lo lleven a la batalla, no, eso nada le puso cuidado, es un desorden total, ni siquiera tiene conciencia de que es militar. O sea, ese es un soldado que no está activo, no sirve para nada, no se puede confiar en él. Eso es lo mismo, es el católico que no conoce su catecismo, que no conoce las escrituras, que no sabe nada de la tradición sagrada, que no tiene ni idea que es un doctor de la iglesia, que no sabe qué es la liturgia, que no tiene ni idea porque el padre está vestido de morado, no sabe nada, es un soldado desordenado, no tiene ni idea que es militar. Viene como un zombie a la iglesia a tener una experiencia religiosa de pordiosero, a pedir cosas como si fuera magia a la iglesia. Eso es lástima. Si muere una persona así siendo católica, vivirá siglos de purgatorio, tratando de enderezar la milicia que vivió, que no cumplió. Siglos de ver el desperdicio tan espantoso de esta vida terrenal, cuando nació para militar y se convirtió en gentil, se convirtió en civil. O sea, es un desertor. Este sentido de la milicia y ser un verdadero soldado de Cristo es importante definirlo. Es un consejo que yo les doy. Definan su milicia. Acepten. ¿Por qué razón se roban la gente para las sectas? Porque no tienen idea que son soldados. Si fueran soldados serían fieles. ¿Cómo puede una persona que sabe que es soldado irse a otro batallón con otro ejército a hacer cosas que no hacen para las cosas que no nació? O sea, no lo haría nunca. Es un acto de infidelidad que en términos pues religiosos sería una apostasía, pero de todas maneras nosotros entendemos de que nuestra vida militar católica es un hecho. Al día que usted muera y se presente ante el Señor, será llamado en lo que el Señor le confió. Usted es responsable de todo el territorio de almas que Dios le confió para defender. Toda la humanidad entera que cruza su camino, aunque sea por un minuto, está en su territorio militar. Porque cuando usted camina con el Señor y usted es vehículo del Espíritu Santo, sagrario del Señor, por donde usted pasa, huyen los demonios. Y por eso cada persona que usted se cruza en el camino queda bendita por su presencia. Se bendice. Y esa bendición actúa en cada persona. Mire, cuando llega un santo a una ciudad, pasan cosas impresionantemente maravillosas. Porque el santo siempre trae gracias. Siempre viene con gracias. Para empezar, el santo está iluminado en una luz poderosa que encandila a los demonios. Entonces quedan inactivos todos los demonios que están en el radio de acción del santo. No pueden salir porque se calcinan. Quedan arrestados porque el santo viene con miles de ángeles, miles incontables. Y esto es un simple católico obediente, es el santo que yo estoy hablando. Miren ustedes, en una parroquia, y yo no sé si aquí he compartido este testimonio, pero a lo mejor lo he hecho. Si lo repito, pues me perdonan. Miren, una oportunidad estaba yo predicando en una parroquia que estaba muy mal, una parroquia en pecado grave. El sacerdote y los parroquianos estaban haciendo cosas horribles que ni siquiera se las quiero mencionar a ustedes, espantosas. El señor obispo de esa diócesis me había advertido y él me conoció a través de un programa de EWTN y me llamó y me pidió el favor que fuera a su diócesis y me contó algunos secretos. Yo fui a predicar en conocimiento, sabiendo qué estaba pasando. Yo estaba en esa iglesia y habían reunido porque prácticamente los hicieron ir, porque habían varios apostolados ahí y tenían que estar ahí. Cuando yo estaba predicando ahí, el Señor en sabiduría, esto es muy difícil de explicar, me mostró una señora que estaba al final de la iglesia, al lado izquierdo en la última banca. Allá estaba sentadita ella. Y me mostró, esa señora era la señora que sostenía
toda esa parroquia de la ira de Dios. Toda esa parroquia de como 5,000 personas. No todas las 5,000 personas eran malas, pero lo que pasa es que los católicos activos de una parroquia de 5,000 personas son apenas 200 o 300 personas. Y los que están en las pastorales y en los ministerios de la parroquia son apenas 80 o 100 personas. Y de esas 80 o 100 personas estaban pervertidas 50 o 60 personas junto con el sacerdote. Entonces, esa persona, esa señora, esa era la razón por la cual estaba el equilibrio perfecto del amor de Dios sobre esas personas que Dios quería salvar, que quería salvar. Y esto les voy a explicar a ustedes qué quiere decir la ira de Dios en la forma que el Señor me la mostró. Porque no es que Dios sea iracundo, un Dios rabioso, eso no quiere decir. La ira de Dios es esto, un ejemplo paralelo. Ustedes han visto que hay montañas que se erosionan por descuido, porque no las siembran y se pelan y no tienen vegetación y quedan todas frágiles, y viene una tempestad, una lluvia, un invierno, y hay derrumbes de esas montañas y destruyen cosas, matan gente a veces. Eso podríamos llamarlo la ira de la naturaleza. Ustedes ya entienden a qué me refiero, ¿cierto? O sea, no es que la montaña se puso brava y explotó porque la han pellizcado mucho, no, sino que esa montaña se erosionó por descuido del hombre, por negligencia, por irresponsabilidad. Eso pasa con el corazón del hombre. El corazón del hombre se erosiona porque pierde esa vegetación santa del amor de Dios y queda un terreno árido, y llega un invierno, llega una tempestad y erosiona toda esa tierra que está suelta del corazón y hace daños atroces y cae en pecado mortal. Eso es, produce muerte. Y esa es la ira de Dios. O sea, el mismo hombre se trae esa destrucción. Entonces, en una parroquia como la que yo estaba predicando, esa gente estaba increíblemente perdida, sacrilegios de todos los niveles. Pues mire que el Señor me mostró esa señora para darme a entender lo que es un verdadero soldado de Cristo, la verdadera milicia. Entonces, los santos no hay que ir a buscarlos en otros países, ni los santos están escondidos en una cueva, ni los santos son gente rara. Los santos están metidos en la parroquia y son un parroquiano simple, sencillo, generalmente ignorado por todo el mundo, porque es un pan insípido, un pan ácimo. Entre más se acerca una persona al Señor, más se disminuye. Menos importante es, menos distinguida, menos notable, más humilde, más invisible. ¿Ustedes se dan cuenta que una persona humilde casi no ocupa espacio? Como que no se siente, hasta el punto que la gente le ignora, hasta le irrespeta. Pero a un humilde nunca lo podrán irrespetar, porque no sabe qué es eso, no sabe qué es ser irrespetado. Nunca se ha considerado nada como para que lo irrespeten, porque no tiene amor propio. ¿Sabe? Lo que se ofende en uno es el amor propio. Uno crece tanto como persona, se vuelve tan grandotote, tan importante, tan distinguido, tan inteligente, tiene tanto de sí mismo que lo pueden ofender en todas las esquinas. Un taxista que le grite, que le pite, ya le ofendió toda su humanidad. ¿Cómo se atreve este hombre? Y esto, y en todas las esquinas tiene ofensas por toda parte porque es gigantesco, inmensa persona, ocupa hartísimo espacio. Es más, toda la gente está pendiente de esa persona porque es inmensa y hay que estar pendientes todo el tiempo. Se puede ofender, confundir, malinterpretar, quién sabe cuántas cosas. Una persona humilde es absolutamente como invisible, no ocupa espacio, no le trae problemas a nadie, se adapta a todo, vive, navega por dentro de todos los corazones en una forma increíble. Ese es el soldado de Dios. El soldado de Dios no es un espectáculo. El soldado de Dios no es protagonismo. La milicia cristiana es el unirse al misterio invisible de la perfección de Dios.
Eso es la milicia cristiana. La milicia cristiana es elevarse al espíritu, arma letal. Usted quiere ser el arma más peligrosa del diablo, donde usted vaya, vaya con la espada de la humildad. Derrota los tronos más grandes del infierno, que son los tronos del orgullo. El amor, la compasión, la caridad, ese ingrediente divino tumba edificios gigantescos de las tinieblas. Nadie puede contra eso, nadie, absolutamente nadie. Y ese es un verdadero soldado del Señor. Hay personas muy preocupadas por la conversión de la familia, por la salvación de un país, por todas estas cosas. Y eso es noble, preocuparse. Pero lo más noble sería pensar qué hay que hacer. Y la nobleza del que hay que hacer es ser soldado de verdad. Y para ser soldado de verdad hay que revestirse con las armas del Espíritu. ¿Y las armas del Espíritu cuáles son? Las armas del Espíritu están en ese amor y esa humildad, esa caridad. Como dice San Pablo en el himno a la caridad de Corintios. Dice: todas las virtudes son grandes e importantes, pero si ellas no tienen caridad, de nada sirven. Así demos hasta nuestra vida y nos tiremos al fuego por alguna causa. Todo lo que podamos hacer, si no tenemos caridad, de nada sirve. La caridad es el vestido de la humildad. La caridad es la capa de la humildad. La humildad se viste en caridad. Está vestida, engalanada en un vestido real, el vestido de la caridad. Es un rey vestido, esa es la humildad, un rey vestido con la capa, y la capa es la caridad. Entonces, un soldado de Dios y la milicia de Dios en la tierra es el amor de Dios presente entre nosotros. Si usted quiere saber quién es, usted es el amor de Dios. Eso es lo que es usted. Y viva en ese amor de Dios, y le temerán las tinieblas, y sanará a los enfermos, y derrotará todo demonio que habita en el corazón de sus hermanos, porque sus palabras serán ríos de agua viva, y tendrá luz en sus ojos, y será esperanza para todos, porque en usted habita el Espíritu Santo. Y esa es la llamada de Dios a nosotros como católicos, para que seamos verdaderos soldados. Para encontrar la milicia tenemos simplemente que disminuirnos. Porque entre más pequeños nos hagamos, más panes ácimos que no tienen levadura ni condimentos, para que la bestia no quiera saborearnos. Porque ustedes saben que entre más condimento, más levadura, más distinguido soy yo, más importante, más persona, más culto, más de todo, más apetecido por la bestia. Soy un pan que lo quieren en todos los banquetes. Te van a invitar a todas partes, todo mundo te quiere comer. Es el pan favorito de todas las fiestas. Pero acabe con la levadura y quítese los condimentos y vuélvase panásimo. No lo vuelven a invitar a ninguna parte. Nadie se lo quiere comer. Ya no tiene sabor. ¿Sí? Y eso pasa. Entre más se compenetra en el Espíritu de Dios, menos lo quiere el mundo. Por eso Jesús decía: el mundo me odia. Y por eso los odia también a ustedes. Los van a perseguir, los van a encarcelar. Y Él advertía todo eso. Porque el mundo me odia. Y los odia también a ustedes. Eso, en el momento que usted se desinfle de toda esa levadura y derrote todos esos condimentos que tiene, de esa gran sofisticada personalidad suya, que son condimentos, y ese crecimiento, esa persona tan inmensa que es pura levadura, cuando se baja de ese globo y se convierte en pan ácimo, insípido, ese momento es el momento en que usted se convierte en pan de vida para la humanidad. Porque ese es el pan que el Señor utiliza para hacer el sacrificio en el altar con su vida, y se convierte en instrumento de reparación. Somos instrumentos de reparación porque me convierto yo en pan. San Ignacio de Antioquía, se lo llevaron de Antioquía preso para Roma para tirárselo a los leones.
Y el pueblo de Dios acudía a interceder para que lo liberaran por toda parte. Y San Ignacio les decía: no pidan por mi libertad, yo debo ser triturado por el diente de las bestias para poderme hacer pan de la iglesia. Y así fue. Cuando él llegó a Roma, vestido de obispo, se fue cantando hacia los leones y se lo devoraron. Y ese día fue el día en que más romanos se convirtieron al cristianismo. Eso es, y esa es la vida nuestra. Ese es un soldado de Cristo. La belleza de convertirse en panásimo para hacer vida de la iglesia, para nosotros poder entregar nuestra vida por el Señor cantando en medio de las atrocidades más grandes, lo absurdo de la vida, lo absurdo del mundo material. Si nosotros, hay gente que dice: oh, ¿cómo es posible que Dios permita que tanta gente se muera de hambre? ¿Cómo es posible que Dios permita que haya tanta injusticia en el mundo? Los malos parecen ganar siempre y los buenos parecen siempre perder. Yo le digo a una persona que habla así, le digo: no suena como si usted hablara como cristiano, porque entonces qué contradicción tan grande que San Pablo, un apóstol tan grande, que es una columna de la iglesia, el Señor lo dejó que lo decapitaran. Y San Pedro, a quien le dio la llave del cielo, y en esa roca que llamó él que era, fundó la iglesia y lo dejó crucificar. Entonces, ¿qué? ¿Eso es absurdo? No, es que no es acerca de este mundo material. Este cuerpo material es un sacrificio de libación para la salvación de la humanidad. Es un cuerpo de reparación para el cristiano. El soldado se entrega todo y se va como Santa Teresa de Ávila y su hermano. Desde niños buscaban irse al martirio, ahí se iban a buscar los moros para que los mataran. Lo mismo que San Antonio de Padua, que es San Antonio de Lisboa, que nació en Lisboa. Él se quería ir a que lo mataran porque habían pasado unos misioneros por Portugal y después los habían matado, y él quedó tan impresionado, dijo: yo quiero ser mártir. Pero es que son soldados que nacieron con ese espíritu de la iglesia, con esa milicia, como San Juan de la Cruz también, y ellos son como esa arma tan impresionante, esa inspiración, donde uno se va con el Evangelio y se va a proclamar la palabra de Dios y tiene un celo por el Señor y ama su iglesia porque la conoce y sabe que la iglesia es santa y poderosa y que tiene las armas que derrota hasta los últimos demonios y que no tiene uno que tener miedo a nadie, así lo maten, lo decapiten, lo crucifiquen, lo pisoteen, lo ignoren, lo escupan, lo calumnien, no importa, porque si estamos con Dios, ¿qué miedo vamos a tener? Si al final de esto vamos a triunfar, vamos a entrar a la gloria eterna que nunca termina. Por eso es tan importante reconocer quiénes somos y cuáles son las verdades que vivimos nosotros. Y así no pecaríamos tanto, así no caeríamos en tantos errores y así no viviríamos tanta angustia existencial. No estaríamos esclavos del dinero, atormentados con toda clase de avaricias y ambiciones y pecados horribles de la carne y toda clase de calumnias y cosas horribles que salen de nuestro corazón. No tendríamos nada de eso, porque tendríamos en nuestro corazón una esperanza viva de una iglesia viva, que es un espíritu vivo, de un Dios vivo que nos quiere dar vida eterna. Y eso es increíble, porque uno siente que no importa lo que pase, ya el mundo no me engaña a mí. Yo ya no caigo en el canto de las sirenas, no más canto sirenas. Ya el bote mío no se va para allá. Ya las luces de los casinos no me llaman a botar la plata que tengo yo para la leche, ¿no? Ya no me engañan los pitos ni las luces de neón de la ciudad. No me engañan las miradas sospechosas ni me asusta nadie. Yo voy derecho hacia la casa del Señor y esa es mi vida. Esa es nuestra milicia católica. Para tener esos ingredientes y para vivir esa verdad, yo tengo que hacer un acto de conciencia vivo y puro y decir: creo que estoy desterrado, creo que este es un mundo temporal,
Creo que no me debo enamorar de las cosas materiales. Creo que debo ser una persona buena, obediente, honesta, sincera, con valores, con moral. Creo que debo respetar mi vida y la de los demás. Creo que debo ser un militante de mi parroquia. Creo que debo obedecer a la jerarquía eclesiástica y estar atento a lo que dice el Santo Padre, que es nuestro guía y nuestro pastor. Y debo ser un soldado eucarístico que invierto gran parte de mi vida a los pies del sagrario, para que ese sol que viene de lo alto me pueda broncear y liberarme de toda clase de males, y a través de mí pueda yo brillar, por tanto que vivo bajo el sol que viene de lo alto. Estoy bronceado con la luz de Dios, y por eso cuando salgo soy luz para el mundo, porque estoy bronceado con la Eucaristía. El Señor me llena de ese sol. Lo que uno recibe allí adorando al Señor no lo recibe en ninguna parte. Lo que recibe después de comulgar, cuando se está en gracia de Dios, nadie se lo puede dar. Es un poder que solo Dios lo puede dar. Pero para eso hay que entender quiénes somos y de qué estamos hechos y qué vinimos a hacer acá. Hay que entenderlo, hay que creerlo y saber que hay enemigos invisibles. Ahí están en el parqueadero, afuera, no pueden entrar. Están esperando ahí, ¿sabe qué? A robarse todo lo que el Señor nos está dando acá. Pero no los vamos a dejar. Vamos a... A mí me gusta mucho verles sus caras de chismosos asomarse por allá, pero también los veo con la cola entre las piernas, como dicen. Voy a pedirle al Señor su palabra, y en esta palabra que les voy a leer, que acabo de abrir, cerramos esta reflexión. Y dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1. Esta era una promesa que había hecho el Espíritu Santo en la otra charla. Y aquí se cierra con ella. Se llama la venida del Espíritu Santo. Dice, al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Al mismo tiempo vieron aparecer unas como lenguas de fuego que se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Había a la sazón en Jerusalén judíos piadosos y temerosos de Dios de todas las naciones del mundo. Divulgado pues este suceso, acudió una gran multitud de ellos y quedaron atónitos al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Así, pasmados todos y maravillados, se decían unos a otros, por ventura estos que hablan, ¿no son todos galileos? Pues ¿cómo es que los oímos cada uno de nosotros hablar nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los moradores de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y del Asia, los de Frigia, de Panfilia y del Egipto, los de la Libia confinante con Cirene, y los que han venido de Roma, tanto judíos como prosélitos, los cretenses y los árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Estando pues todos llenos de admiración y no sabiendo qué discurrir, se decían unos a otros, ¿qué novedad es esta? Pero hubo algunos que se mofaban de ellos, diciendo, estos sin duda están borrachos o llenos de mosto. Palabra de Dios. Pues le damos... en el vientre de nuestra madre terrenal, se activa una batalla a vida o muerte. Desde ese momento, el espíritu del mal no quiere que una persona que haya sido hecha católica llegue a dar fruto. Hacen todo lo que pueden por eliminarla.
Todo, 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 todo. Porque donde esa persona llegue a comulgar, llegue a hacer la primera comunión, en esa sola primera comunión caen principados enteros de las tinieblas. En esa primera comunión. Es una batalla que se le gana al diablo gigantesca. Porque un solo soldado eucarístico es capaz de tumbar gigantes del infierno. Pero gigantes son gigantes. Y cuando nosotros hablamos de tener un enemigo de ese tamaño, estamos hablando de espíritus que no podemos ver. Una persona que piensa en estos misterios simplemente en una forma racional, pues pensaría que es injusto que los enemigos nuestros sean invisibles. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender de ellos? Esto no es justo. Aún estando entre cadenas, de modo que hable yo de él con valentía como debo hablar. En fin, en orden al estado de mis cosas y lo que hago, os informará de todo Tíquico, nuestro carísimo hermano. Palabra de Dios. Pues voy a hacer una reflexión en lo que es ser milicia católica, un verdadero soldado de Cristo. La milicia católica, un verdadero soldado de Cristo. Nosotros somos católicos y conocemos nuestra Iglesia católica en una forma diferente cada uno. Un ejemplo paralelo: si usted entrevista a una persona de Lima, lo llaman limeño, ¿no es verdad? ¿Un limeño? Un limeño en el centro de la ciudad y le pregunta sobre Lima, él le contará una ciudad de Lima única. Si le pregunta a otro limeño en otra área de la ciudad, le contará la ciudad de Lima que él vive. Y le aseguro que cuando termine de hablar con 20 limeños en diferentes partes de la ciudad, va a conocer 20 Limas diferentes. Y si entrevista a cada una de las personas de la ciudad, van a tener tantos Limas como habitantes. Porque el corazón del hombre vive una experiencia única, tanto de lugar como de estado interior, como de espíritu. Nadie vive lo que yo vivo. Nadie puede ver la Lima que yo vivo, que yo veo. Nadie la puede ver. Como yo veo a Lima, nadie la ve. Por esa razón, como yo veo la Iglesia Católica, nadie la ve. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia de Dios absolutamente única. Pero lo que nos diferencia a nosotros como católicos de la persona que está afuera en el mundo, que no es de Dios o no camina con Dios, es que nosotros somos movidos, a pesar de ser tan diferentes y de tener una experiencia única de nuestra vida católica, somos movidos por un solo espíritu. Ese solo espíritu es el que activa en nosotros la batalla espiritual de nuestra vida. En el momento en que nosotros somos concebidos, bueno, continuamos con esta próxima reflexión. Le voy a pedir al Señor su santa palabra. Y en esta palabra, pues viviremos este momento. Les voy a leer a ustedes de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10. Dice: luchad y orad. Por lo demás, hermanos, confortaos en el Señor y en su virtud todopoderosa, revestidos de toda la armadura de Dios, para poder contrarrestar a las acechanzas del diablo, porque no es nuestra pelea solamente contra los hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Por tanto,
Tomad las armas todas de Dios para poder resistir en el día aciago y sosteneros apercibidos en todo. Estad pues a pie firme, ceñidos vuestros lomos con el cíngulo de la verdad y armados de la coraza de la justicia, calzados los pies, prontos a seguir y predicar el evangelio de la paz, embrazando en todos los encuentros el broquel de la fe, con que podáis apagar todos los dardos incendiarios del maligno. Tomad también el yelmo de la salud y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, haciendo en todo tiempo con espíritu continuas oraciones y plegarias, y velando para lo mismo con todo empeño, y orando por todos los santos, y por mí también, a fin de que se me conceda el saber desplegar mis labios para predicar con libertad, manifestando el misterio del Evangelio, del cual soy embajador